Bienvenidos a la unidad número 7, ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos y estos tienen una gran variedad de funciones en la célula. Por ejemplo, actúan como señales químicas, son componentes estructurales de cofactores enzimáticos, como es el caso del NAD, del FAT. Forman parte de azúcares y lípidos, forman intermediarios metabólicos. Son, por supuesto, constituyentes de los ácidos nucleicos y sus derivados también se utilizan en terapias contra el cáncer. Los nucleótidos están formados por tres componentes: base nitrogenada, que puede ser de tipo purina o pirimidina; una pentosa, que es una ribosa, puede ser desoxirribosa o ribosa; y un grupo fosfato. Los nucleósidos solamente tienen la base nitrogenada y el azúcar. En cuanto a las bases nitrogenadas, vemos en la imagen de la derecha a las purinas o pirimidinas. Como ven en la imagen, son anillos cíclicos, heterocíclicos, formados por nitrógenos y carbono. En el caso de las pirimidinas, poseen 6 vértices, forman un hexágono. Y en el caso de las purinas, tenemos 9 componentes formando el anillo. Y la pentosa es una ribosa que en el carbono 2' de la ribosa, en la imagen de la izquierda, puede tener o no el grupo hidroxilo. En esta imagen vemos la estructura de las purinas en la parte superior de la figura, que incluyen a la adenina y guanina, y en la parte inferior vemos a las pirimidinas, incluyendo citosina, timina y uracilo. En esta tabla vemos la nomenclatura de los nucleótidos y ácidos nucleicos. Comenzamos en la primera columna en la izquierda con purinas, adenina y guanina. En forma de nucleócido, es decir, sin el grupo fosfato, se llaman adenosina para el RNA y desoxiadenosina para el DNA. En forma nucleótido, ya con el grupo fosfato, se conoce el nucleótido de adenina como adenilato para el RNA y desoxiadenilato para el DNA. Vemos de igual forma a las pirimidinas en la parte inferior, la citosina en la base nitrogenada, el nucleócido se llama citidina o desoxicitidina en versión RNA o DNA, y el nucleótido se llama citidilato para el RNA y desoxicitidilato para el DNA. Recordemos que el RNA contiene ribosa y el DNA contiene desoxirribosa, es la diferencia en cuanto a la nomenclatura. Y en esta imagen vemos una tabla que explica por qué los ácidos nucleicos son ácidos. Como vemos en la imagen, estas bases nitrogenadas y su grupo fosfato poseen protones para disociar, es decir, se comportan como un ácido, y poseen valores de pKa, la constante de disociación de este ácido. Vemos en el caso del AMP, el nucleótido, posee un protón en la base nitrogenada que se disocia a un pH de 3.8 en la segunda columna, en la parte superior, y el grupo fosfato para todos los nucleótidos posee 2 pKs, uno cercano a 1 y otro cercano a 6.2 en promedio. De esta forma, a pH fisiológico, noten que la mayoría de estos protones ya se disociaron, es decir, los ácidos ya se dieron a esos protones y ya se encuentran como bases, de ahí el nombre de bases nitrogenadas. Por lo tanto, el pH fisiológico, los ácidos nucleicos, al disociar esos protones, presentan una carga negativa, y esto explica por qué en una electroforesis, es decir, a poner el DNA o el RNA en un gel bajo un campo eléctrico, los ácidos nucleicos migran hacia el polo positivo, son atraídos porque tienen carga negativa, esto siempre y cuando el gel se encuentre a pH fisiológico. En esta imagen vemos lo que se llama reglas de Chargaff. Chargaff fue un químico ruso que trabajó mucho con estequiometría y composición, en este caso de los núcleos de las células, estudió las bases nitrogenadas. Esto fue en 1920 y tantos. En aquel tiempo no se conocía qué eran las bases nitrogenadas ni cuál era la estructura del DNA, pero él encontró que en todos los seres vivos estudiados que vemos en la primera columna del lado izquierdo poseen la misma proporción de adeninas con timinas,
y de guaninas con citosina, la proporción es de 1, 1 a 1. Y entonces la relación de purinas con pirimidinas era siempre muy cercana a 1. Y la proporción de adeninas con guaninas y de timinas con citosinas sí tenía más variación. Iba desde valores de 0.4 a 1.9. Había mucha diferencia en esta proporción. Entonces, este fue un dato que junto con la foto 51 tomada por Rosalind Franklin, que está en la parte inferior del lado izquierdo, esta foto fue obtenida por difracción de rayos X de un cristal de DNA. Esto lo descubrió Rosalind Franklin en Inglaterra. Entonces, Watson y Crick tomaron estos datos previamente hechos por estos investigadores y eso les permitió proponer el modelo de la doble hélice, donde una purina interactúa con una pirimidina a través de puentes de hidrógeno, tres puentes de hidrógeno para citosinas y guaninas y dos puentes de hidrógeno para adeninas y timinas. Vemos en la imagen de abajo a la derecha cómo tenemos dos cadenas que son complementarias para esta unión de las bases nitrogenadas que están en forma perpendicular a la ribosa del grupo fosfato que queda en la parte externa. Y aquí vemos en esta otra imagen la estructura helicoidal del DNA. En el lado izquierdo vemos que tiene un diámetro promedio de 20 Armstrongs y por una vuelta completa de la doble hélice son cercanos a 40 Armstrongs, 36 Armstrongs. Y tenemos dos hendiduras, una hendidura mayor y una hendidura menor definidas en relación a la doble hélice. Esta doble hélice, como vemos en la imagen, gira hacia la derecha. Y aquí vemos el enlace fosfodiéster. Este tipo de enlace es el que une el grupo fosfato con la siguiente ribosa del nucleótido vecino. Entonces, esto permite formar este enlace a los polinucleótidos. Esta es una reacción de condensación de izquierda a derecha. Se libera una molécula de agua que está en rojo con los dos hidrógenos en blanco. Y esto permite unir el grupo fosfato que está unido al carbono 5' del nucleótido de abajo con el carbono 3' de la ribosa del nucleótido que está en la parte superior. De esta forma se generan las cadenas de DNA y de RNA. En la imagen de la derecha vemos que existe direccionalidad. Comenzamos en el lado izquierdo de la imagen con el DNA. ¿Cómo sabemos que esto es DNA? Pues para empezar, porque tiene timinas en lugar de uracilos y además las ribosas del DNA no contienen oxígeno, hay solamente un hidrógeno en el carbono 2' en todas las ribosas. Entonces, eso nos dice que es una hebra sencilla de DNA. Y como vemos en el lado izquierdo, el nucleótido que está hasta arriba, el grupo fosfato que está en el carbono 5' está libre. Y el nucleótido que está hasta abajo, en el extremo 3', vemos que ya no hay otro nucleótido unido. Ese extremo 3' está libre. Entonces, esto identifica la direccionalidad. De arriba hacia abajo tenemos el extremo 5' y 3' en la parte inferior. En el lado derecho de la imagen vemos una hebra de RNA. ¿Cómo sabemos que es RNA? Porque tiene uracilos en lugar de timinas y porque en el carbono 2' de las ribosas tenemos hidroxilos en lugar de hidrógenos. Entonces, eso nos dice que esta es una hebra de RNA y como vemos en la imagen también presenta direccionalidad desde el extremo 5' en la parte de arriba al extremo 3' en la parte de abajo. Muy bien, aquí vemos un cromosoma humano que está formado por dos cromátides hermanas unidas en un centrómero. Las partes distales del cromosoma se llaman telómeros y la unión de la cromátide uniendo las dos cromátides hermanas en el centrómero define un brazo corto y un brazo largo llamados P y Q respectivamente. Vemos en la parte de arriba de la imagen un cromosoma completo. Si tomamos esa región en el brazo de abajo del cromosoma completo y la ampliamos, más o menos es un 10% del brazo del cromosoma. Y aquí tenemos unos 40 genes en promedio, que son esas bandas rojas en la segunda imagen de arriba hacia abajo. Si tomamos esa región en la imagen que muestra esos 40 genes y la ampliamos en la parte de abajo,
vemos 4 genes que son esas bandas rojas. Esto es más o menos 1% de la extensión del cromosoma. Y si tomamos ese gen del centro y lo ampliamos en la imagen de abajo, vemos al gen. Recuerden que un gen tiene una secuencia reguladora o promotora que está en amarillo en el extremo izquierdo y una secuencia codificante en el lado derecho. Esta secuencia codificante posee exones e intrones. Los exones son las regiones del gen que se codifican en el RNA mensajero y los intrones son secuencias que no se codifican y que separan a los exones. De esta forma, en el proceso de transcripción se genera el RNA mensajero a partir del gen. Este RNA mensajero madura en el núcleo, sale el citosol, se traduce en los ribosomas, forma la proteína y la proteína se pliega y ya ejerce su actividad. Aquí vemos otro esquema de un cromosoma. Vemos las cromátides en el lado derecho e izquierdo unidas por el centrómero. Se define entonces el brazo corto arriba, el brazo largo abajo, y en los extremos tenemos los telómeros. El cinetócoro es la estructura del citoesqueleto que ayuda a separar a los cromosomas hermanos que están en metafase duplicados a la hora de la división celular. Y en cuanto a los tipos de cromosomas, tenemos metacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Esto dependiendo de la posición del centrómero a lo largo de la estructura del cromosoma. Los metacéntricos, en el caso de los cromosomas humanos, son el cromosoma 1, 3, 19 y 20. Los acrocéntricos, 13, 14, 15, 21 y 22. Y los submetacéntricos, el resto de cromosomas. Recuerden que tenemos 23 pares de cromosomas. 22 pares son autosomas y un par son los gonosomas, que son XX en el caso de la mujer y XY en el caso del hombre. El cromosoma Y es de tipo subtelocéntrico, no tenemos telocéntricos en los cromosomas humanos, y el cromosoma X es submetacéntrico. Y en la imagen vemos un cariotipo. Un cariotipo es un estudio que llevan a cabo los genetistas, donde se aíslan los cromosomas que están duplicados en metafase en las células en división, tomadas de una muestra de la mucosa oral de un paciente. Entonces, estas células tomadas del paciente entran a mitosis, inducen mitosis con ciertos fármacos, y después se pone un fármaco que detiene la mitosis, pero en metafase, cuando los cromosomas ya están formados y ya están duplicados, pero todavía no han sido separados en los cinetócoros. Entonces vemos ya los pares de cromosomas. En la imagen vemos que este heterotipo presenta los 22 autosomas y que en el caso del cromosoma X posee 2 cromosomas y no posee cromosoma Y. Por lo tanto, este es un cariotipo de una mujer. Y pasando los procesos, comenzamos con la replicación-duplicación del ADN. En la imagen tenemos en el lado izquierdo la hebra original de DNA. Vemos ahí las hebras complementarias. Los puntitos amarillos representan al grupo fosfato, que a través del enlace fosfodiéster une los nucleótidos. Las bases nitrogenadas están en forma perpendicular, formando puentes de hidrógeno con la cadena contraria. En rojo están marcadas las cadenas originales. Entonces, durante la replicación o duplicación, esta cadena original se abre, se rompen esos puentes de hidrógeno y cada hebra original que está en rojo actúa como molde para generar una hebra complementaria que está en color naranja, y esto genera entonces 2 hebras completas, donde una de las dos que se formó, que se separó, es original, que está en rojo, y la otra que está en naranja es la hebra complementaria sintetizada durante el proceso de duplicación. En esta imagen vemos con más detalle cómo se lleva a cabo la duplicación del DNA. Vemos en color rojo a la hebra original en el lado derecho de la imagen, y todas las proteínas que participan en este proceso se mueven hacia la derecha. Entonces, esto se conoce como burbuja de replicación o duplicación. Tiene una direccionalidad. Entonces, vamos a comenzar por la hebra de arriba, que es la que va de 5' a 3', y la hebra de abajo va de 3', la complementaria, a 5'.
Entonces, vemos que primero la enzima topoisomerasa que está hasta la derecha, en ese círculo verde, rompe la estructura helicoidal del DNA. Entonces, esto genera una escalera sencilla, ya rompe la estructura de la doble hélice. A continuación viene la enzima helicasa que rompe los puentes de hidrógeno, ese triángulo azul a la derecha. La helicasa entonces rompe estos puentes de hidrógeno y esto permite separar las dos hebras originales de DNA. Repito, arriba está la hebra que va de 5 a 3' y abajo la que va de 3 a 5'. Y entonces viene la enzima de las más importantes en el proceso que se llama DNA polimerasa. Esta DNA polimerasa toma la hebra original como molde para generar una hebra complementaria. Vamos a enfocarnos en la hebra que está en la parte de abajo, la que dijimos que va de 3' a 5'. Esa es la hebra original. Y la polimerasa entonces lee en dirección de 3' a 5' sin ningún problema. Y polimeriza siempre en dirección de 5' a 3'. Vemos que conforme la burbuja de replicación se mueve a la derecha, la polimerasa avanza sin ningún problema, generando la hebra complementaria que va de 5' a 3'. Siempre las polimerasas trabajan generando la hebra de 5' a 3'. Por lo tanto, deben de leer el DNA molde, el original, en dirección 3' a 5'. En la hebra que está arriba, que va de 5' a 3', aquí hay un problema porque esta burbuja de replicación, dijimos, se mueve hacia la derecha, de punta a punta del cromosoma. Entonces, si las polimerasas trabajan solamente leyendo en dirección 3' a 5', la polimerasa que está en la hebra de arriba iría en dirección contraria, o sea, separándose de la burbuja de duplicación que se mueve a la derecha. De esta forma, se une una polimerasa al principio, después de donde actúa la helicasa, y se recorre hacia el extremo de la izquierda, solamente en la hebra de arriba, que va de 5' a 3'. Entonces, esta polimerasa lee en dirección 3' a 5', por eso se recorre en la hebra superior hacia el lado izquierdo en la imagen. Y entonces, como la burbuja se mueve a la derecha, esto genera fragmentos que se conocen como fragmentos de Okazaki. Esos fragmentos de Okazaki se unen entre sí una vez que termina la polimerasa su trabajo. Una vez que choca con la otra hebra que ya estaba polimerizada, esta polimerasa en la parte superior se desprende y regresa otra vez a través de la helicasa para seguir generando otro fragmento de Okazaki. Y estos fragmentos finalmente se unen a través de la enzima DNA ligasa. La DNA ligasa entonces es la responsable de formar enlaces fosfodiéster para unir estos fragmentos de Okazaki y generar una hebra corrida que sea la complementaria a la hebra original, que repite la parte superior va de 5' a 3'. En esta imagen vemos el proceso de transcripción del ADN, el cual consiste en generar un RNA mensajero a partir del DNA. Vemos en el lado izquierdo de la imagen cómo hay sitios clave en el promotor del mensaje, promotor del gen. Este promotor del gen tiene, por ejemplo, la caja TATA, que está más o menos en un 60% de los genes. Esta caja TATA tiene adeninas y timinas, es rica en adeninas y timinas. Y dijimos que estas bases nitrogenadas forman solamente dos puentes de hidrógeno. Esto permite que sea más fácil separar las dos hebras y que entonces, una vez separadas, llegue la RNA polimerasa tipo 2, que es la enzima responsable de formar el RNA mensajero a partir del gen, y que entonces esta polimerasa, como las DNA polimerasas que vimos en la imagen pasada, lee en dirección de 3' a 5', y el producto de la polimerasa, que es el RNA mensajero, va en dirección de 5' a 3'. Todas las polimerasas, por regla, leen siempre la hebra que va de 3' a 5'. En este caso vemos como otros factores que se llaman enhancers o elementos responsivos reclutan activadores o factores de transcripción. Estamos hablando en el lado izquierdo de donde inicia la transcripción del gen. El sitio de iniciación de la transcripción se representa por esa flecha roja en la parte inferior, en la imagen del lado izquierdo. Ahí inicia la RNA polimerasa a trabajar y ahí empieza a copiar el gen en dirección hacia la derecha, o sea, en dirección de 5' a 3'.
Pero la parte promotora del gen es muy importante porque esta parte promotora que está al lado izquierdo, o sea, en dirección a 5' del sitio de iniciación de la transcripción, es la parte que decide cuándo se enciende el gen y cuándo se apaga el gen. ¿Por qué? Porque actúa con factores de transcripción que son los responsables, cuando están presentes en el núcleo, de que el gen se encienda. Una vez que se unen factores de transcripción, se unen proteínas accesorias, como el factor de transcripción 2D, 2B, 2E, 2A, que junto con proteínas mediadoras como la verde que vemos en la imagen, finalmente reclutan a la RNA polimerasa tipo 2 para que se lleve a cabo la transcripción y se genere el RNA mensajero. En la imagen de la derecha vemos ya cómo se organizan estas proteínas accesorias para que la RNA polimerasa que está en naranja se siente justo en el sitio donde inicia la transcripción del gen y entonces empieza a copiar todo el gen, incluyendo exones e intrones. En esta imagen vemos la estructura de un RNA mensajero de un eucariote como nosotros, ya maduro, listo para ser traducido en los ribosomas. Inicialmente dijimos que el RNA mensajero es una copia completa del gen, incluyendo exones e intrones. En el proceso de maduración del RNA mensajero dentro del núcleo, tienen que escindirse o cortarse los intrones, unirse los exones, y esto pasa en los esplisiosomas, que son estructuras que tienen ribosimas dentro del núcleo, que se encargan del proceso de corte y empalme del RNA mensajero. Asimismo, los extremos del RNA mensajero que no codifican para el gen. Si se fijan en la imagen, vemos en el centro la secuencia codificante en azul más fuerte y la secuencia no codificante que está en el extremo 5' a la izquierda del mensajero y extremo 3' a la derecha del mensajero. Estas secuencias no codificantes se conocen como extremos UTRs por Untranslated Regions, sus siglas en inglés, que quieren decir regiones no traducidas, pero en el caso de la región 5' UTR, que está al extremo izquierdo, vemos que hay una 7-metil-guanosina, unida ahí por grupo fosfato, y característicamente en esta región, en este 5' UTR al lado izquierdo de la imagen, que repito, no se traduce en los ribosomas, solamente la secuencia codificante del centro se traduce. En este 5' UTR tenemos también la secuencia COSAC con K y con Z. Esta secuencia COSAC ayuda a que el mensajero se una a los ribosomas para que se lleve a cabo la traducción, que es la formación de la proteína a partir del RNA mensajero dentro de los ribosomas. Y en el otro UTR, que está a la derecha, en el 3' UTR, tenemos la cola poli A, que está constituida por en promedio unas 200 adeninas pegadas ahí en el 3' UTR, y esta región tiene que ver con la vida media del mensajero en el citosol. Eso regula cuánto tiempo vive el mensajero, y entre más tiempo vive el mensajero en la célula, más veces se traduce y más proteína genera. Bien, en cuanto al proceso de traducción, una estructura indispensable para que se lleve a cabo son los RNA de transferencia o tRNA. Estos RNA de transferencia poseen, es una molécula de RNA que se pliega sobre sí misma, pero posee dos extremos importantes. El primer extremo, que está en la parte superior de la imagen, une al aminoácido, que es ese círculo amarillo, y en el extremo contrario, opuesto, tiene el anticodón, que está formado por 3 bases nitrogenadas. Este anticodón entonces va a ser complementario al codón del RNA mensajero, que es cada 3 bases constituye un codón. Entonces el anticodón complementario en el ribosoma al momento de la traducción es seleccionado, y ese aminoácido que carga es el que se une a la cadena creciente de la proteína de acuerdo al código genético que vamos a ver a continuación. Entonces, en el caso de este ejemplo, el aminoácido que tiene esta retransferencia es un triptófano, que tiene un anticodón ACC. Ese anticodón se une en el mensajero cuando tiene la secuencia UGG, que vemos en la parte de abajo. Entonces, esta es la señal para que se una esta retransferencia y el triptófano se integre a la proteína que se está traduciendo. En esta imagen vemos el proceso de traducción en los ribosomas, que tiene básicamente 3 pasos. Comenzamos en el lado izquierdo superior de la imagen.
Vemos la estructura del ribosoma, que son esas esferas verdes. Tenemos la subunidad mayor en la parte de arriba y subunidad menor en la parte de abajo. Y en la interfase donde se unen esas dos estructuras, tenemos al RNA mensajero en azul. Recuerden, el extremo que está a la izquierda es el 5' y a la derecha es el 3'. Entonces, una vez que está dentro el mensajero del ribosoma, tenemos tres sitios importantes en el ribosoma que están ahí en blanco en el centro de la imagen del ribosoma, y vemos que ya ese mensajero se han leído los primeros dos codones al lado izquierdo. Entonces, este péptido que va creciendo tiene ya el aminoácido 1 y 2. Vemos que en el centro de esos tres sitios está el R de transferencia con el tercer anticodón, y a la derecha está el cuarto. Entonces, a la hora que se desplaza el ribosoma sobre la estructura del mensajero, en el paso número 2, abajo a la izquierda, noten cómo la subunidad mayor se desplaza a la derecha primero. Eso hace que el retransferencia que tenía el residuo número 3 se corte de su aminoácido, y ahora se forma el enlace peptídico entre el residuo 3 y el 4 que está en el centro, el retransferencia número 4. Y en el paso número 3, que está arriba a la derecha, la subunidad menor, que está en verde abajo, se desplaza también a la derecha y alcanza la mayor. Y esto es cuando el retransferencia ya sin aminoácido sale libre, y ahora el número 4 queda en el centro del ribosoma. Entonces, y ahora entra el número 5, dependiendo qué anticodón sea elegido por el codón del mensajero, que está en el lado derecho de la imagen. Este proceso se va repitiendo, y entonces cada codón del mensajero selecciona un anticodón que trae su propio aminoácido, y dentro del ribosoma se forma entonces el enlace peptídico para la proteína naciente. Y este código genético se basa entonces en estos codones. Tenemos 20 posibles aminoácidos. Tenemos el codón que tiene 3 bases nitrogenadas. Tenemos 4 bases nitrogenadas, y eso nos da un total de 64 posibles combinaciones. Como tenemos solamente 20 aminoácidos, más de un codón codifica para el mismo aminoácido, como vemos en la imagen, y por eso se conoce como degenerado el código genético. Vemos que la leucina, abajo a la izquierda, es codificada por 6 codones distintos. El codón de inicio de la traducción codifica para metionina y es AUG. Este está presente en el mensajero. Entonces, todos los mensajeros comienzan con AUG, que codifica para metionina para iniciar la traducción. Pero una vez que la proteína se forma en el aparato de Golgi, en el retículo incluso, puede cortarse de los extremos, y por eso no todas las proteínas comienzan con metionina. Pero inicialmente, a la hora de la traducción, sí había una metionina en la posición número 1. Y tenemos también 3 codones de paro abajo a la derecha, que son UAA, UAG y UGA. Estos codones entonces son reconocidos en el ribosoma, y esto hace que ya no entre otra retransferencia y que se disocie el RNA mensajero del ribosoma y termina la síntesis de la proteína. En esta imagen vemos un resumen de este proceso en una célula eucarionte. En el centro en blanco está el núcleo, en la parte superior entonces está el DNA con los intrones y exones. Entonces, durante la transcripción se forma el transcrito primario de RNA, que está ahí junto con intrones y exones. Este transcrito primario también se conoce como RNA heterogéneo nuclear. Tiene que madurar antes de salir, y para la maduración entonces viene el proceso de corte y empalme, y viene la adición de los UTRs a este RNA mensajero. Una vez maduro, este RNA mensajero se exporta del núcleo y llega a los ribosomas en el retículo rugoso, a los polisomas que están flotando ahí en el citosol, y estos ribosomas traducen este RNA mensajero y forman a la proteína. Pasamos ahora con el concepto de mutaciones, y según las células afectadas, que pueden ser células germinales, o sea, gametos, como esperma y óvulo, o pueden ser células somáticas. Entonces, las mutaciones germinales afectan a los gametos, y estas mutaciones se pueden transmitir a la descendencia, y sobre ellas, como dice la imagen, actúa la selección natural. Las mutaciones en células somáticas, a diferencia de las germinales,
afectan a las células somáticas y las células que se deriven de estas, pero no se heredan, afectan solamente al individuo que las presente. Según su efecto, las mutaciones pueden ser perjudiciales o negativas, neutras, no generan ningún efecto, o beneficiosas, que son las más raras. Según la extensión del material genético que se afecta, pueden ser cromosomales, afectan la estructura de los genes dentro del cromosoma, pueden ser génicas, provocan cambios en la secuencia de nucleótidos en un solo gen, o pueden ser genómicas, afectan el número total de cromosomas de la especie. Estas son las que tienen más repercusiones, por supuesto, y según su origen pueden ser al azar o pueden ser inducidas por mutágenos presentes. Las mutaciones estructurales son las que afectan la estructura de los cromosomas, su forma y su tamaño, y pueden generar dos efectos: que varíe el número de los genes. Esto puede ser a través de lesiones, por ejemplo, pérdida de genes, se va el gen completo, o duplicaciones de genes. Esto implica aumento en el número total de genes, o también pueden ser debido a variación en la disposición de los genes. Aquí cambia la forma en la que están los genes dentro del cromosoma y pueden generar inversión de los genes o translocaciones, que es intercambio de genes entre cromosomas distintos. Aquí vemos un ejemplo en esta tabla de una translocación. En el lado izquierdo de la imagen es la forma original y a la derecha está el resultado de la mutación. Entonces, vemos que la translocación implica que esa región en blanco, en la parte de arriba, que es GGT, se mueva hacia la derecha, se recorre sobre el cromosoma, cambie de sitio. Entonces, esa es una translocación. Una inversión implica que la secuencia se invierte. En el lado izquierdo tenemos TCG, a la derecha tenemos GCT, está invertida ya la secuencia. De lesión se pierde la secuencia que tenemos ahí en blanco, ya no está en el lado derecho. Inserción, tenemos una ganancia de secuencia que no estaba en la original. Y sustitución, tenemos un intercambio de una base por otra base. En cuanto a las mutaciones numéricas, estas afectan el número total de cromosomas y tenemos dos opciones. Una que cambie el número de juegos cromosomales completos. Entonces, si nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, esta mutación numérica que cambia el número de juegos cromosomales puede disminuir o aumentar el número de juegos cromosomales. Si disminuyen, se conoce como haploidía, y si aumenta el número de juegos totales cromosomales, se llama poliploidía. Y también tenemos variación en el número total de cromosomas. Entonces, aquí ya no hay un número normal exacto de juegos cromosomales presentes, y tenemos ganancia de un cromosoma o pérdida de 2, 3 o incluso más cromosomas. Por ejemplo, la trisomía 21, el síndrome de Down, pertenece a las aneuploidías porque tenemos la ganancia del cromosoma 21 extra. Tenemos 3 cromosomas 21. En esta imagen vemos aneuploidías en el humano, las más frecuentes, y se dividen en dos tipos de alteraciones. Las que suceden en los autosomas son autosomopatías. Las que suceden en los gonosomas, en el X y Y, se llaman gonosomopatías. Las aneuploidías a nivel de autosomas, las más frecuentes tenemos en la trisomía 21, ya la definimos. Tenemos la trisomía 18, hay 3 cromosomas del tipo 18, eso se conoce como síndrome de Edwards. La trisomía 13 es síndrome de Patau. Y en cuanto a los gonosomas, tenemos al triple X. Esto pasa en mujeres, se asocia con problemas como retraso mental, alteraciones neuropsiquiátricas. Tenemos el síndrome de Turner, que es solamente cromosoma X o X0. En el caso de los varones tenemos el Klinefelter, que es el XXY, y tenemos el XYY, que se conoce como el superhombre, también esta alteración cromosomal. Aquí estos pacientes se asocian con trastornos de conducta como es una mayor agresividad y algunas otras alteraciones a nivel morfológico. Muy bien, en cuanto a las purinas, a las bases nitrogenadas, tenemos diferentes funciones. Para empezar, las purinas forman a los ácidos nucleicos ADN, RNA, adenina y guanina. También forman parte de cofactores como el NAD, el FAT, la coenzima A.
compuestos altamente energéticos, ATP, GTP, AMP, compuestos reguladores, señales, moléculas señalizadoras como AMP cíclico, GMP cíclico, proteínas G, o incluso neurotransmisores como el GMP cíclico. Todas esas son funciones asociadas a las purinas. Muy bien, en esta imagen vemos el proceso de digestión y absorción de los ácidos nucleicos en los alimentos. Esto pasa a nuestro tubo digestivo cuando consumimos ácidos nucleicos en la dieta, las células que consumimos en la carne de tipo animal, vegetal. Y comenzamos de arriba hacia abajo en el lado izquierdo de la imagen, donde las nucleoproteínas, primero las proteas se revuelven en el componente proteico y quedan los ácidos nucleicos. A continuación, las nucleasas y fosfoterasas rompen esos enlaces fosfodiéster y rompen los ácidos nucleicos y liberan nucleótidos. Entonces las fosfatasas se actúan sobre los nucleótidos, revuelven el grupo fosfato y tenemos nucleósidos. Y estos nucleósidos es la forma como principalmente se absorben a través del enterocito y llegan a la circulación en forma de nucleósidos. Sin embargo, también como nucleótidos puede absorberse como tal a través del enterocito o incluso como bases nitrogenadas purinas y pirimidinas, gracias a las nucleosidasas que quitan a la ribosa. Entonces ya las bases nitrogenadas también pueden absorberse a través del enterocito hacia la circulación, pero la principal forma de absorción es a través de nucleósidos en los alimentos. Muy bien, en cuanto al metabolismo de nucleótidos, tenemos dos vías metabólicas o rutas metabólicas que los forman. Estas son las rutas de Novo, que son la síntesis desde cero de las bases nitrogenadas de los nucleótidos, y otras son las rutas de recuperación o de reciclaje de los ácidos nucleicos ya formados. Entonces, estas dos vías permiten tener nucleótidos disponibles para la célula, y las vías de Novo, la síntesis desde cero de purinas y primidinas, son prácticamente las mismas en todos los seres vivos, están altamente conservadas a nivel evolutivo, desde microorganismos hasta seres más complejos como los animales. Y la estructura del anillo de purinas se construye añadiendo los átomos a la vez para conformar toda la base nitrogenada. En el caso de las primidinas se sintetiza primero como orotato, de hecho se le llama así la vía del orotato para su síntesis, y luego se une la ribosa fosfato y entonces ya se genera el nucleótido de pirimidina. En el caso de las purinas, se comienza ya con la ribosa y el fosfato unidos a la base nitrogenada que se está formando. Y las purinas se sintetizan de nuevo, o sea, desde cero, mediante la formación de un precursor de las bases purinas de adenina y de guanina, que se llama inosina monofosfato o IMP. En esta imagen vemos la síntesis de nuevo de las purinas. Comienza en la parte de arriba a la izquierda con los precursores iniciales y vemos conforme avanza la vía metabólica cómo se va construyendo los dos anillos de las purinas, y en la parte de abajo a la derecha tenemos ya por fin al IMP, que es el primer nucleótido que se forma, y a partir del IMP, la inosinato o inosina monofosfato, se genera, como vemos en esta imagen, la adenina y la guanina. Entonces, en la parte izquierda de la imagen está el IMP, ya unido a la ribosa y al fosfato. Entonces, posteriormente hay cambios por la parte de arriba, vemos las reacciones que permiten la formación de adenilato, la base adenina, y en la parte inferior vemos la síntesis de guanina o guanilato ya como nucleótido, recuerden, ya unida con la ribosa y el fosfato. De esta forma, mediante esta síntesis de nuevo, se genera AMP y GMP. La otra vía para tener nucleótidos disponibles en la célula es el reciclaje o la recuperación. Esta vía de recuperación está catalizada por dos enzimas claves. La primera, en la parte de arriba, permite reciclar la adenina, la base nitrogenada como tal. Para poder hacer esto, una enzima llamada adenina fosforibosiltransferasa en la parte de arriba le pega la ribosa y el fosfato y tenemos ya el nucleótido como AMP. En la parte de abajo tenemos a otra enzima clave que se llama hiposantina guanina fosforibosiltransferasa, conocida como HGPRT, que toma guaninas o hiposantinas
les pega la ribosa y el fosfato y genera respectivamente IMP y GMP. El IMP ya vimos en la imagen pasada, genera tanto al AMP como al GMP. Algo importante asociado a las purinas en su catabolismo es que producen ácido úrico. Vemos en esta imagen en la parte de arriba tanto al GMP en el lado izquierdo como al AMP en la parte de la derecha. Vemos cómo se van rompiendo, catabolizando una vez que se degradan estas bases nitrogenadas. Se libera la guanina, se libera la inosina y hiposantina en el lado derecho y convergen hacia abajo en la formación de santina, que es otra base nitrogenada que no forma ácidos nucleicos. Esta santina entonces, a través de la enzima santina oxidasa, se convierte en ácido úrico. El ácido úrico entonces es la forma de desecho de las purinas una vez que se catabolizan en las células. Muy bien, entonces la degradación de purinas genera ácido úrico como vimos en la imagen pasada y en las pirimidinas se generan urea como producto final. El ácido úrico entonces es el producto final de excreción del catabolismo de las purinas y un adulto sano produce unos 600 miligramos por día de ácido úrico y los niveles circulantes normales son cercanos a 5 o 6 miligramos por decilitro. Cuando se exceden estos niveles se le conoce como hiperuricemia y el problema es que el ácido úrico no es muy soluble. Entonces, en la hiperuricemia se excede la solubilidad del ácido úrico y entonces el ácido úrico precipita y forma cristales de urato de sodio que se acumulan en tejidos blandos y en articulaciones y esto genera tofos, que son estos cristales presentes en las articulaciones y en tejidos blandos. Y hablamos ya de gota. Vemos en la imagen cómo las articulaciones pueden llenarse de estos tofos y esto por supuesto impide el movimiento en la función de la articulación. Y lo característico de la gota es la formación de tofos en el primer ortejo, es decir, en el dedo gordo del pie, el primer dedo del pie. Ahí se acumulan por alguna razón mayormente los cristales de ácido úrico y generan muchos problemas en cuanto a la movilidad. Muy bien, en cuanto a las pirimidinas, estos nucleótidos de pirimidinas se producen a partir de aspartato, un aminoácido, fosforibosil pirofosfato, de ahí sale la ribosa y el fosfato, y carbamil fosfato. La síntesis de los nucleótidos de purina y pirimidina implica varios precursores, como son el RPP, que es precursor en la vía, glutamina, CO2, aspartato, y también para los nucleótidos de timina se utilizan ácido fólico o tetrahidrofolato, que es una coenzima que participa en la síntesis de la timina. Y a diferencia de las purinas, las pirimidinas, dijimos, primero se sintetiza el anillo y al final se le une la ribosa y el fosfato y se forma el nucleótido. En el caso de las purinas ya vimos que no se forma la estructura del anillo de la purina sobre la ribosa y sobre el fosfato. Y en el caso del CMP y UMP, que son pirimidinas, se generan por la vía del orotidilato y una vez formado estos, CMP y UMP, se genera el TMP, el timidilato, que es el nucleótido de timina y dijimos para esto se requiere tetrahidrofolato o ácido fólico. Esta vía de síntesis de la citidina y uridina la vemos aquí en resumen en esta imagen. Comienza con el aspartato y cómo se produce un intermediario que se llama orotidilato a más o menos a la mitad de la vía. Este se conoce como vía del orotidilato y permite la formación de uridina y citidina, que son dos de los tres nucleótidos de purina. En el caso de la timina, que es el nucleótido de pirimidina, esta se produce a partir de la citosina y el uracilo. Vemos en esta imagen como en el lado izquierdo el CDP y el UEDP se transforman en las versiones de desoxi, o sea, la enzima ribonucleótido reductasa remueve el oxígeno en el carbono 2' de la ribosa y tenemos la desoxicitidina y desoxiuracilo. Posteriormente estos se fosforilan y forman DSTP y DUTP y estos ya son precursores en la parte de abajo de la imagen del timidilato que está presente solamente en versión desoxi.
Recordemos que la timina está solamente en el DNA y no en el RNA. Por esta razón, los precursores tipo desoxi son los que generan timina en forma de timidilato y la enzima clave para este proceso se llama timidilato sintetasa. Esta enzima la vemos con detalle en esta imagen, es la que permite formar timidilato a partir de uridilato. Vemos como entonces la diferencia entre uracilo y timina es ese grupo metilo que está en el anillo en la parte de arriba, a la derecha en la timina, y está ausente en el uracilo, que es el precursor de la timina. Y vemos que esta enzima, timidilato sintetasa, utiliza metiltetrahidrofolato como coenzima, o sea, requiere ácido fólico para poder producir timina. El ácido fólico entonces, activado como metiltetrahidrofolato, se oxida y sale de la reacción de la enzima como dihidrofolato. Este dihidrofolato tiene que reducirse de nuevo para poder ser activo otra vez, y esto lo hace una enzima que se llama dihidrofolato reductasa. Esta enzima de hidrofolato reductasa es importante porque existen antibióticos o agentes para el cáncer, por ejemplo, que la inhiben, y al inhibirla entonces ya no hay suficiente ácido fólico para que se forme timina, y esto hace que la formación de nuevas células disminuya por la falta de timina, que es un nucleótido necesario para formar DNA. Eh, Como quizá habrán escuchado también, algo importante en las mujeres embarazadas al principio del embarazo es tomar ácido fólico para tener suficiente timina disponible para el feto que está en formación, de forma tal que si no hay timina suficiente, porque no hubo suficiente ácido fólico durante el embarazo, se generan alteraciones en el cierre del tubo neural y esto genera problemas como anencefalia o espina bífida por deficiencia de ácido fólico. Entonces, en estas circunstancias, la timina no se produce y el uracilo, que es el precursor de la timina, se integra al DNA. El problema con el uracilo en el DNA, que no debe estar ahí, el uracilo, recuerden, debe estar solamente en el RNA, es que este uracilo carece de ese grupo metilo que sí tiene la timina, y ese grupo metilo en las timinas en el DNA se utiliza para darle estabilidad al DNA porque interactúa con proteínas que lo hacen más estable, de forma tal que la presencia de uracilo o la falta de timina en el DNA genera regiones inestables en el DNA, frágiles, que se pueden romper. Y esto explica por qué también la deficiencia de ácido fólico se asocia con enfermedades como el cáncer, sobre todo en pacientes con tabaquismo. En el caso de las mujeres es más importante esa alteración porque las mujeres están predispuestas a tener deficiencia de ácido fólico por el proceso menstrual, se pierde durante la menstruación. Entonces, si no hay un consumo suficiente de ácido fólico, puede haber predisposición al cáncer de pulmón en mujeres con tabaquismo. Muy bien, terminamos con esta unidad, la número 7. Muchas gracias por su atención.